Bien, tercer video. Entonces, mucha gente piensa también cuando hacen este cálculo que los fondos privados son los que se roban el dinero y que eso se roban el 30% y que cobran el 30% y tal. Hay un 1,5% que es un fondo de solidaridad pensional. Y ese fondo de solidaridad pensional no es administrado por las AFP. Es un fondo que se cobra otra vez en Colpensiones y se cobra en los fondos privados. Y ese dinero se le envía porque es administrado por el Ministerio del Trabajo. Así que yo no lo puedo contar para hacer el análisis de que me están robando el dinero. Esa plata la administra el Ministerio del Trabajo en un fondo que se llama Fondo de Solidaridad Pensional, para que las personas que tengan la edad y las semanas cotizadas, pero no tengan los ahorros mínimos, se puedan pensionar, para pensionar a aquellos que no se pudieron pensionar. Entonces es importante hacer esa claridad de que yo no puedo sumar ese 1,5 para inflar después la cifra. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando en Colombia? El 80% de los colombianos no se van a pensionar. Culpemos a quien quiera. Vamos a culpar a Rodolfo, a Fico, a Duque, a Fajardo, a quien sea. Vamos a culparlos a todos, al Partido Liberal y al Partido Conservador. Esa es la culpa de ellos. ¿Okay? No importa. Eso es irrelevante. Ese 80% de personas que no se van a pensionar, ese 80% les conviene más pensionarse en los fondos privados. ¿Por qué les conviene más en los fondos privados? Porque en los fondos privados se pensionan con 1.150 semanas, mientras que en los fondos públicos con 1.850, con 1.300 semanas, es decir, con 150 semanas menos, se pensionan con 2 años y piquito menos, entonces les convendría más irse al fondo privado. Aquellos que no alcancen a Colpensiones y que quieran la devolución de su plata, basta con hacer el promedio de cuánta plata devuelven los fondos privados cuando la gente no se pensiona y cuánto devuelve Colpensiones. Por matemática devuelven más los fondos porque ellos entregan capital más rendimientos. En cambio, en Colpensiones no hay rendimientos. El promedio es que por cada peso que devuelve Colpensiones, los fondos privados devuelven 7 veces esa cantidad por persona. Es decir, es obvio, porque ellos están poniendo el dinero a producir. Colpensiones es netamente deficitario. Luego viene el 10%, y ese 10% que sí se pensiona con un salario mínimo, le conviene mucho más pensionarse en el fondo de pensiones porque eh, se pensiona con menos tiempo. Entonces, la gente que se va a ganar un salario mínimo le conviene muchísimo mejor irse al fondo de pensiones porque se va a pensionar con menos tiempo. Si va a tomar el tema de la renta vitalicia, ojo, ¿no? Ya dijimos. El otro 5%, o sea, ya hablamos del 80%, después hablamos tal. El otro 5% que tiene el capital para jubilarse, pero no tiene las 1.350 semanas, también le sirve el fondo de pensiones. Es decir, a los más llevados les convienen los fondos de pensiones, a diferencia de lo que piensa todo el mundo, que en los fondos de pensiones están los ricos, mientras que en Colpensiones está el pueblo y estamos los pobres. No, señor, eso no es tan así. Ese 5%, es decir, aquellas personas que tienen ingresos más altos, a esos sí les conviene Colpensiones. Sí les conviene Colpensiones. ¿Y por qué les conviene Colpensiones? Porque el modelo de Colpensiones es un modelo matemático en donde tomamos el índice base de liquidación, ese índice base de liquidación, tomamos los 10 últimos años, calculamos ese índice, después tenemos una base que es el 65% y ese 65% se puede ir aumentando con más cotizaciones hasta un tope. Entonces, las tasas de reemplazo, que es, si yo me pensiono con 10 millones de pesos, me puedo ir con 7 colpensiones, cuando al final me puedo ir en 3,5 en los fondos privados, siempre le va a convenir al que se gana 10, 20, 30 o 40 millones de pesos, le va a convenir más colpensiones. Entonces, colpensiones es un sistema público perverso, porque tanto que nosotros nos quejamos de que hay que quitarle a los ricos para dar a los pobres, pues Colpensiones hace lo contrario, ¿no? Colpensiones a los pobres se las pone más difíciles y a los ricos les da un subsidio, que son los que se aprovechan del modelo público. Ahí es donde está el hueco, ahí es donde está el desfalco, ahí es donde le pagan a los presidentes, a los magistrados, a los vicepresidentes de grandes empresas y son los que tienen las pensiones muchísimo, muchísimo más altas. Entonces, sabiendo que esa estructura es así, si a ustedes le preguntan cuál le conviene más, depende. Si yo me gano 10 millones, prefiero irme para Colpensiones. Lo que pasa es que después tengo que ver qué hago con ese hueco fiscal que nos está acabando como país. ¿Que el sistema hay que reformarlo? Sí, el sistema hay que reformarlo. Hay que reformarlo.
Por ejemplo, las AFP, la comisión de administración, yo la separaría del seguro previsional por completo y evaluaría lo del seguro previsional. Yo abriría la libre competencia. En Colombia más o menos se necesitan 15.000 para abrir un fondo de pensiones, 15.000 millones y 7.000 para abrir uno de cesantías, 22.000 entre ambos. Yo bajaría los topes para que llegara más gente, por ejemplo. Y yo cobraría comisiones transparentes sobre el índice, no sobre el índice base de liquidación, sino sobre el dinero que ellos administran. Ahí los pondría en cintura y verificaría también que no estuvieran haciendo negocios entre ellos con ese dinero. Ellos dirán que no, pero yo estoy casi seguro que sí, porque es imposible en un país tan pequeño. ¿Cuáles serían las soluciones? Las soluciones, la propuesta por un candidato fue: vamos a coger el dinero privado y se lo pasamos todo a Colpensiones. Lo primero es, la naturaleza del ahorro es público-privado. Señores, es completamente privada. Si usted va a coger el dinero de las pensiones privadas y se lo va a mandar al sistema público, usted está expropiando. Póngale el nombre que usted quiera, democratizar o lo que usted quiera, pero está expropiando. Ese dinero le pertenece al trabajador. No como dice el asesor del candidato, que ese es un dinero público. No, no lo es un dinero privado. Y cuando se coge el dinero privado y se manda a Colpensiones, se va a convertir en gasto público. Ese dinero se va a coger para pagar burocracia, se va a utilizar para pagar Contraloría, Procuraduría, tapar huecos, hacer subsidios, y esa plata se puede fumar. Y nos va a pasar lo que puede suceder, lo que sucedía hace 40 años, que los pensionados estaban en el centro histórico de la ciudad, de Cartagena, o en el centro de otras ciudades, en unas banquitas esperando a que alguien dijera: ya nos consignaron. Eso puede terminar sucediendo. Entonces, el sistema, pasar del dinero privado al dinero público puede ser muy complicado. Lo que sí podemos hacer es, que la propuesta tiene lógica, crear un sistema de pilares, pero en donde solamente el régimen público sea quien pensiona a las personas que se ganan un salario mínimo. De resto, todo el mundo para el régimen privado. Todo el mundo, el que gane más, para el régimen privado. Solamente se pensionan los que menos necesitan, porque a esos son los que sí tenemos que ayudar. A los que no se logran pensionar, a los que no tienen plata, a los que no lograron, a esos sí tenemos que ayudarlos a pensionar. Como yo estoy eliminando los subsidios, o se estarían eliminando los subsidios, se pueden ampliar la cobertura para muchos programas como los de adulto mayor, o aumentarle las mesadas a estos que tienen, a las personas que tienen beneficios económicos periódicos. Eso lo podemos hacer. Eliminaríamos los fondos de garantía mínima, de eso no hablé. Los fondos de pensiones no pueden dar pérdida porque tienen la obligación de dar una rentabilidad mínima. Entonces ellos no solamente no nos pueden hacer perder nuestro dinero, sino que tienen una rentabilidad mínima. Al eliminar eso, se aumenta la tasa de reemplazo, porque esa plata que se iba para ese fondo ahora se va para mi ahorro. Y entonces la tasa de reemplazo sube. Entonces ya no me voy a pensionar si quiero régimen de renta vitalicia con el 38% de tasa de reemplazo, sino que puedo subir al 40 y algo, y ahí voy subiendo. Y hay otras cosas. Es inevitable la subida de la edad de pensión. Hay que bajar los topes de pensión, todavía están muy altos. Todavía hay gente ganándose 16, 17 millones de pesos, están muy altos, hay que bajar los topes de pensión. Hay que limitar los eventos de sustitución. Ya está bueno el viejito casado con la niña de 21 años, y al estar casado con la niña de 21 años, el viejo se muere y la niña le pagan pensión desde los 21 hasta los 80 años. Eso hay que eliminarlo. No hay fórmulas mágicas. Hay que jubilarse más tarde, hay que aportar más tiempo y hay que aumentar la base de cotización. Es matemática, no hay más nada que hacer, no es política. Chao.